Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de este semestre de los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte que hemos llevado a cabo todos los viernes al mediodía. Y pues hoy cerramos este semestre y regresamos después de las vacaciones en enero. En esta ocasión no vamos a tener curso intersemestral, así que vamos a empezar directamente con los seminarios. Y en esta ocasión pues nos acompaña uno de nuestros organizadores, pues básicamente el líder del laboratorio, que es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Y pues él nos va a presentar el trabajo que ha estado desarrollando. Entonces, pues los dejo con él y pues un saludo Perfecto. al doctor. Sí, gracias. Ok, déjenme nada más compartirles esto. Ok. ¿Verdad? No, ok. ¿Ya lo alcanzan a ver todos? ¿Sí? Sí, Perfecto. ya. Perfecto. Entonces, los quise presentar así por una razón. Primero, agradecer obviamente que su amable presencia, como es, yo sé que están en periodo de exámenes, que es bastante complicado asistir. Entonces, pues la gente que está ahí, saludo a todos, que los puedo hacer personalmente, a Nava, a Estefanía, a esta, a Rosa, Rosita, a María Laura, a Adria, a Eugenia, a Yael y a Iván. Entonces, les comento básicamente que, por supuesto, al doctor Luis, próximo doctor Luis, ahorita está en su doctorado, a Luis Antonio, por su apoyo y su amable presencia. Entonces, les comento rápidamente, este proyecto es realizado en la Universidad de McGill y también estamos trayéndolo aquí a la FES Zaragoza, que es básicamente el estudio de membranas flexoeléctricas que están inmersas en fluidos viscoelásticos. ¿Eso dónde se ve? Eso se ve en el oído interno del sistema del cuerpo humano que tenemos en la parte interior del oído. Hay membranas que cuando hay un ruido, una perturbación en forma de ruido, empiezan a vibrar y esa vibración nos permite amplificar el sonido y podemos escuchar. Entonces, pues bueno, básicamente esta presentación que voy a llevar va a tener una introducción, un marco teórico. La introducción vamos a hablar un poquito de la flexoelectricidad. En la biología, el marco teórico, que es el background que le dicen, va a ser la motivación y la relevancia de este trabajo. Vamos a plantear los objetivos con base en ese trabajo, el problema físico, el modelo, el diseño y el análisis, los resultados y las conclusiones. Estaba platicando con Estefanía hace unos momentos que la inspiración de este trabajo es, a mi extrema derecha, es el dibujo que tenemos ahí, es un resumen de lo que les voy a presentar. Tenemos un sistema mecánico que es activado por un campo eléctrico en esta parte, ¿sí? En esta parte. Y al momento de activarlo con el campo eléctrico hay una serie de mecanismos viscosos, elásticos, viscoelásticos, que activan un flujo, que es en la extrema derecha lo que sale. Entonces tenemos una entrada y salida. Este sistema mecánico se puede representar por medio de resortes, dashpot, que serían émbolos que describen la viscosidad y la parte elástica del material. Enseguida, nosotros tenemos un sistema que es una función de transferencia que muchos de ustedes están desarrollando conmigo acerca de la variable de entrada, que sería el campo eléctrico o el gradiente de presión, y la variable de salida, que puede ser el flujo o el esfuerzo en la pared. Y estas dos sistemas crean un mapa, que es una huella digital que está asociada a la interacción entre el campo eléctrico y el flujo, y el campo eléctrico con la pared a través del esfuerzo que se presenta exactamente en la interfaz entre el líquido y el sólido. Entonces, nosotros tenemos aquí un inicio y tenemos varios puntos que vamos a discutir. Este es el más importante y vamos a entender al final este diagrama. Entonces, quiero agradecer como siempre a la maestra Dominga por muchas razones, en especial yo le tengo un alto cariño a la maestra, al profesor, al doctor Fausto Calderas, al profesor doctor Luis Medina Torres, al estudiante de doctorado Luis Antonio Ramírez Torres, a la doctora Mayra Luz Sánchez Villavicencio
y al Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Zaragoza de la UNAM. Entonces, la introducción, la palabra clave aquí es, ¿qué es flexoelectricidad? Es básicamente la capacidad que tiene un sistema de cambiar su curvatura, la curvatura gaussiana, que le llaman la curvatura principal, por efecto de una fuerza motriz. En este caso, la fuerza motriz es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que hace es activar esa membrana o ese sistema, y lo que hace es doblarse y cambiar su curvatura hacia arriba o hacia abajo. Y esto se ha encontrado también en sistemas miselares. Las micelas, que son agentes, están conformadas por varios decenas o miles de tensoactivos, forman estructuras que se llaman worm-like, que son tipo gusano, y estas micelas se pueden flexionar o se pueden cambiar su curvatura por efecto de una fuerza motriz, en este caso el campo eléctrico, o en su defecto el esfuerzo tangencial, que le llaman esfuerzo de corte. Entonces, estas membranas son afines a los cristales líquidos porque la orientación de la curvatura es similar a la orientación que tiene un cristal líquido. Entonces, la flexoelectricidad fue introducida con una analogía a la piezoelectricidad en 1965, y uno de los pioneros es Petrov, que está aquí, el profesor Petrov, que es miembro de la Sociedad Científica Búlgara, que es una sociedad de mucho prestigio, y lo que hace este sistema es que al cambiar su curvatura, induce una polarización, y esa polarización tiene que ver con algunas constantes que se llaman constantes flexoeléctricas, y esas son típicas de las membranas que tenemos en el sistema humano. Y nuestra motivación, como siempre, es importante a los estudiantes. ¿Cuál es la motivación? Por ejemplo, algunos de los que están estudiando conmigo, como Rosa, Estefanía, Yael, están estudiando la respuesta que tiene un sistema dinámico al gradiente de presión y al flujo volumétrico, que son básicamente nuestros alumnos, y están con el doctor Fausto y el doctor Luis también trabajando. Entonces, la motivación es el escuchar. Doy una premisa. ¿Cómo amplificamos el sonido? El sonido viaja por el oído interno, bueno, externo, medio e interno. En el oído interno llega al órgano de Corti, que es un sistema mecánico que hay un desplazamiento de líquidos, hay electrolitos. Entonces hay unos sacos que están aquí conectados a unos cabellos, que son las esterocilias, donde hay una transferencia de masa. Y estos sacos que están aquí, que se ven en esta parte, son las llamadas membranas, las células ciliadas externas, que estos son como los radares, que cuando el sonido lo capturan o son biosensores, se empiezan a contraer y expandir para estimular la amplificación que nosotros tenemos en el oído. Entonces, esta membrana empieza a oscilar y empieza a vibrar, es decir, hay una energía que se llama energía resonante, que es la máxima en la cual el sistema libera y permite que las personas escuchen. Esto de aquí, negro, es una proteína, y hay un flujo electrosmótico, es decir, hay electrolitos en la parte interna y en la parte externa, y esta sería la parte, digamos, la interfase que se está doblando por efecto, que se está corrugando por efecto de esta estimulación acústica. Si nosotros hiciéramos un zoom aquí, nosotros vemos esto como un acordeón biológico que se contrae y se expande por efecto de esta parte. Aquí, esta primera zona es una zona llena de electrolitos, que sería esta parte que está aquí. Esta otra zona también es una segunda fase viscoelástica que tiene electrolitos, y en medio está una membrana que está oscilando. Entonces, la intención de este servidor es tratar de buscar un modelo, que es algo que va a hacer su compañera Estefanía, un modelo que describa esta amplificación y esta resonancia. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema donde entra un input que se llama digamos, una variable de entrada, que es el campo eléctrico, o puede ser el gradiente de presión, y una variable de salida. Y lo que está en medio lo vamos a asociar con una función que es la permeabilidad del sistema o función de transferencia.
¿Por qué no me gusta permeabilidad? Porque la permeabilidad la definen como intrínseca cuando es un fluido newtoniano y solamente depende de la geometría. La permeabilidad real depende tanto de la geometría como del fluido y le llaman real o de Darcy, estudiando los medios porosos. Entonces, yo prefiero llamarle función de transferencia compleja, que es lo que están trabajando ustedes. Entonces, los modelos que se han ocupado son modelos que involucran un balance digamos, de fuerzas. ¿Por qué? Y lo pongo a su consideración. Esta parte de aquí es el campo eléctrico. Esta es la carga, este es un factor de área que es el inverso de área y este es el campo eléctrico. Si ustedes analizan esto, este tiene unidades de fuerza, es una fuerza eléctrica. Esto que ven aquí es una fuerza asociada a la membrana, pero es básicamente una ley de Hooke, es menos K por X. Es básicamente un resorte lo que tenemos ahí. Y no pasamos de pelotitas, resortes, pero créanme que yo he visto lo de dinámica molecular y todo ese tipo de cosas que son bien complicadas, pero no pasamos de Newton y realmente es complicado. Pero esto me costó tiempo entenderlo, está asociado estrictamente a los saltos en el esfuerzo. Yo no entendía muy bien esa parte, de hecho, el que me la explicó fue el doctor Fausto, que aquí tenemos, imagínense, aquí tenemos una fase viscosa, aquí tenemos una segunda fase viscosa. Entonces, cuando nosotros metemos un campo eléctrico, esta membrana que está inmersa en ese sistema que está sujeta en ese cilindro, empieza a fluctuar, es decir, cambia su curvatura. Su curvatura va hacia acá, cuando el campo va hacia acá, y regresa cuando, por el mismo efecto, empieza a fluctuar en esos dos campos. Entonces, aquí tenemos una primera fase viscosa o viscoelástica, una segunda fase viscoelástica, pero este es un sólido, es una membrana flexoeléctrica. Esta membrana es una discontinuidad que tiene el fluido, porque aquí hay una fase, aquí hay otra fase, y esto es un sólido. Aunque sea poroso, permeable, ese sólido transmite el movimiento a las fases por efecto de que se activa por el campo eléctrico. Entonces, este sólido de alguna manera corta a los dos fluidos. Esa es una discontinuidad entre los dos fluidos. Entonces, esa discontinuidad es como un salto que le llaman una función de salto y se modela con este tipo de cosas que son a través de la diferencia de presiones. Esta membrana se puede ver como la parte de una esfera, que es un casquete esférico, y que fluctúa, está sombreado de aquí en color negro. Entonces, estos trabajos se han estudiado con diferentes ecuaciones viscoelásticas en los fluidos y viscoelásticas en la membrana, porque hay membranas que son viscosas y presentan la parte elástica, es decir, se recuperan y disipan energía cuando cambian de curvatura, por eso se llama que son viscoelásticas esos sólidos flexibles. Entonces se han estudiado en geometría simple como rendijas y como tubos. Aquí se pone una fase, se pone otra fase y la membrana está en este punto, entonces esta membrana empieza a oscilar. Empieza a oscilar. Aquí se ve el efecto sin campo, con campo, llega otra vez al equilibrio y después se vuelve a flexionar. De tal manera que esto es como un sistema que captura la energía del campo eléctrico y la cede en el momentum a través de las fases viscoelásticas. Y estos son los diferentes tipos de curvatura que se presentan en las geometrías, que es cuando se someten a una fuerza constante. Entonces, hay varios trabajos que tenemos publicados en este aspecto. Son invitaciones que he tenido a colaboraciones allá en la Universidad de McGill. Yo espero ya traer esto y estamos trabajando en esto aquí en la FE Zaragoza. Pero aquí están sistemas, ustedes lo conocen, el sistema de Maxwell, el fluido viscoelástico de Maxwell, el fluido de Kelvin Model, el Kelvin Boy Model. Este es un fluido viscoelástico, este es un fluido viscoplasto, que le llaman, viscoplasto, que tiene ahí una cosa bastante interesante. Entonces, aquí tenemos
otros sistemas que hemos estudiado con los mecanismos del solvente, y lo que queremos siempre calcular es la potencia disipada. Esa potencia está asociada a la máxima resonancia, y esa resonancia es la que permite amplificar en función de la frecuencia. Siempre a los alumnos lo más importante son estos máximos, que son los que permiten amplificar, medir la respuesta. Algo que estamos estudiando con su compañera Rosa es la respuesta de un fluido de Jeffrey, que es básicamente esto, la respuesta. Esta es una frecuencia de resonancia que nos da la máxima amplificación, la máxima respuesta del sistema, y está asociada a la potencia disipada. Cuando nosotros disipamos, encontramos esos tipos de sistemas. ¿Cuál es el objetivo general? Para no leerlos todos, es simplemente encontrar un modelo que nos permita cuantificar ese tipo de respuesta, obviamente en función de las propiedades materiales, y tenemos dos variables muy importantes: el campo eléctrico y el flujo, o el campo eléctrico o la curvatura. Para ustedes puede ser el gradiente de presión y el flujo, es básicamente lo mismo. Entonces, el sistema físico lo voy a describir, es el que estamos trabajando con varios de sus compañeros en LTP. Entonces, esto es básicamente las células ciliadas. Si hacemos un zoom, vemos un acordeón. Aquí tenemos una fase viscoelástica fuera del acordeón y una fase viscoelástica adentro del acordeón. Estas columnas transmiten el movimiento debido a esta fluctuación hacia el soporte, digamos, hacia la pared, que es el esfuerzo en la pared. Entonces, cuando hay actividad del campo eléctrico, se contraen, y cuando no hay campo eléctrico, es una superficie paralela a la membrana. Entonces, trabajan como biosensores. ¿Por qué biosensores? Porque si se activa el campo eléctrico, se flexionan. Se apaga el campo eléctrico, vuelven a su estado normal. Entonces, si yo tuviera una membrana y voy pasando por un sistema donde hay campos eléctricos, esa membrana me detecta dónde están estos campos, porque simplemente cambiaría su curvatura. Entonces, esta membrana la voy a poner exactamente en esta parte que está aquí. Y voy a poner esta fase viscoelástica, que sería la primera, sería esta. Digamos, esta sería la primera. Y la segunda sería la que está acá. Esta segunda la voy a representar acá. El campo eléctrico lo voy a aplicar en esta dirección, y lo que va a hacer es activar esta membrana, y primero está plana y después va a cambiar su curvatura, y después va a cambiar su curvatura hacia abajo, positiva, negativa, y va a crear un movimiento oscilante, y ese movimiento oscilatorio le va a transmitir el movimiento o momento a las fases viscoelásticas. Cuando llegue a la máxima energía es cuando nosotros vamos a tener la resonancia en el sistema, y vamos a ver qué propiedades materiales son las que causan eso. Algo que estamos estudiando en este grupo, que es también, estamos metiéndonos a microfluidez, que son sistemas sistemas donde hay poco fluido y longitudes nanométricas. Estamos hablando mucho de sistemas electroosmóticos, porque estos sistemas son electrolitos. Entonces, estos electrolitos que están aquí nos permiten tener una contribución de un flujo electroosmótico, y eso lo tenemos que poner a través de una fuerza eléctrica, y la tenemos que añadir a la ecuación de movimiento. Eso yo lo presenté en la Universidad de McGill, y me criticaron mucho porque me dijeron, bueno, es que cuando la membrana se curva, se polariza. ¿Y qué significa polarizarse? Pues que hay cargas ahí. Entonces, ¿cómo vas a distinguir las cargas que tú obtienes por la polarización, porque se dobla, y las cargas que tú estás metiendo en el medio? Entonces, esa idea la estoy pensando, pero me tuve que exponer para ver que no estaba tan bien, y a veces es importante hacerlo, no pasa nada, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas son la complejidad que tenemos, y no lo vamos a tomar en cuenta en esta primera aproximación, pero sí es importante. El modelo matemático, pues, como siempre se los he comentado, es la conservación de la masa, que es básicamente la masa por unidad de volumen sin generación, es decir, sin reacción química, que es la ecuación de continuidad. La ecuación de balance, que es la segunda ley de Newton,
aplicada a un medio continuo, es decir, es fuerza igual a la masa, suponiendo que la masa se conserva, que no hay cambios en la masa con respecto al tiempo, por la aceleración. Entonces es masa por aceleración, es un efecto de las fuerzas que involucran en ese elemento de control, las fuerzas de superficie y las fuerzas de bulto. Las fuerzas de superficie son este escalar que le llamamos presión, que es una presión en general, pero cuando el fluido es compresible, pues es la presión que viene de una ecuación constitutiva tipo Van der Waals, tipo ley de gases ideales. Esta es la transferencia de momento debido a la convección, que es el producto diádico entre estos dos vectores, y esto es el tensor de esfuerzos asociada a la parte constitutiva del material, es decir, la parte viscosa o viscoelástica. Estas son las fuerzas de bulto que están asociadas a las fuerzas como gravitacionales, eléctricas y todo esto. Y este es el efecto de la elasticidad de la membrana, que es básicamente lo que tenemos. Cómo se calcula el flujo volumétrico y cómo está ligado el flujo volumétrico con la rapidez con la que la membrana transmite el movimiento a las fases viscoelásticas. Este sistema tiene una analogía mecánica, que es la que hemos estado practicando con algunos de ustedes. ¿Cuál es la analogía mecánica? Esta fase viscoelástica se puede ver como un elemento de Maxwell. Esta otra fase viscoelástica se puede ver como otro elemento de Maxwell. Creo que aquí está mal los colores, pero bueno. Y la membrana, que debe ser verde, la membrana biológica, la vamos a poner de este punto. Entonces, este sistema es activado por un campo eléctrico y la respuesta es el flujo volumétrico. Entonces, el esfuerzo total va a ser el esfuerzo en una de las partes de la membrana, que sería la parte superior, el esfuerzo de la membrana, que es un sólido de Hooke, y la parte que está abajo, que sería la parte que le dicen en inglés bottom, ¿no? Entonces, tenemos varios fluidos que hemos estado trabajando en el grupo, que es el fluido base, que es el newtoniano, pero también tenemos Maxwell, que varios de sus compañeros lo están trabajando, Yael. Tenemos aquí también Jeffrey, que lo está trabajando su compañera Rosa, y tenemos variaciones del Maxwell, que es el Burgers, que lo está trabajando Derian y también Itzel. Entonces, si nosotros llevamos y combinamos estos modelos, vamos a tener el siguiente modelo mecánico, que es este. Esta es la ecuación constitutiva que estamos trabajando en este sistema, que es básicamente el acoplamiento entre un modelo de Burgers, pero modificado por la elasticidad de la membrana. Y aquí está la elasticidad de la membrana. Los parámetros materiales es la viscosidad total, el tiempo total viscoelástico, la viscosidad de bulto, que sería la viscosidad del medio de los dos fluidos, y el producto de los tiempos de relajación, que es la memoria en el sistema. Entonces, obviamente tenemos un fluido cortante, tenemos el gradiente de velocidades que nos da los cambios espaciales de la velocidad, cómo va cambiando, el tensor rapidez de formación y el tensor de esfuerzos que está aquí. Entonces, tenemos un flujo cortante. Las variables dimensionales, pues obviamente que una es para la función de transferencia, para el operador que estamos trabajando, que es el operador viscosidad, que generaliza los fluidos viscoelásticos que estemos trabajando, newtoniano, Maxwell, Jeffrey, y la frecuencia que el T característico, el tiempo característico, pues el newtoniano o el viscoelástico. Y estos son los números adimensionales, es la viscosidad total, en la memoria, que es la viscoelasticidad, y la elasticidad de la membrana, que la vamos a poner de esta manera para considerar una membrana muy suave y un sólido elástico. Entonces, esos números forman un espacio material que está incluido con la viscosidad total. Aquí tenemos una membrana o un sistema con una viscosidad baja, y aquí tenemos un sistema con una viscosidad muy alta. Aquí tenemos una membrana, esta es la parte elástica de la membrana, tenemos una membrana muy suavecita y tenemos aquí una membrana completamente sólida. Y aquí tenemos en esta parte un contraste entre las fases viscoelásticas, es decir, una es muy poco viscoelástica y la otra altamente viscoelástica, y acá
tenemos básicamente las dos viscoelásticas, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso. Académico de aquí de Zaragoza y el compañero Perdón, ¿hay alguien que tiene prendido su micrófono? Ya está. Entonces, y tenemos aquí básicamente la parte de la velocidad, la parte de la velocidad, la parte de el parámetro beta, que es lo que nos da la dependencia con la función reológica y las condiciones de frontera. Entonces, la primera ecuación que trabajamos es una función de transferencia que relaciona el flujo y el gradiente de presión, que sería básicamente el esfuerzo en la pared. Y esto pues no es otra cosa que la ecuación de Hagen y Poiseuille, donde la función de transferencia pues es la parte que tiene la información viscoelástica del sistema. La función de transferencia tiene esta expresión, aquí está el operador, aquí está este parámetro que está asociado a las funciones de Bessel. No voy a explicar en detalle esto, pero lo calculamos a través de transformada de Fourier, que es bastante simple. Bueno, en el sentido de que no es tan complicado seguirlo. Este parámetro beta tiene toda la información viscoelástica a través del número de Débora y la parte mecánica a través del módulo complejo. Entonces, lo que queremos ver es la respuesta entre el campo eléctrico o el esfuerzo en la pared y el flujo volumétrico. Entonces, tenemos también una segunda función de transferencia que relaciona la interacción entre el fluido y la pared, y esta es, digamos, la cajita que nos permite relacionar esta variable con esta otra variable. Entonces tenemos, como les dije, dos funciones de transferencia, una que relaciona el gradiente de presión o el campo eléctrico, otra que relaciona el flujo volumétrico y una que relaciona el gradiente de presión y el esfuerzo en la pared. Bueno, aquí están las expresiones para el esfuerzo, para la función de transferencia de la pared, el parámetro beta, aquí está, depende prácticamente de lo mismo, de la parte reológica y del número de Débora. Entonces, esta sería nuestra función de transferencia, digamos, general. Aquí está las dos funciones de transferencia, el flujo y el esfuerzo, y estos son parámetros que tienen la información reológica del sistema junto con la elástica de la membrana flexoeléctrica. Entonces, aquí tenemos algunos de los materiales que estamos trabajando para sus compañeros, el modelo de Maxwell, que lo explicó en un curso el profesor Fausto, y en la parte del flujo oscilatorio. A bajas frecuencias tenemos el fluido, este punto es la parte viscoelástica del material, y a altas frecuencias domina la parte elástica. Para el modelo de Jeffrey que está trabajando su compañera Rosita, hay un efecto de un mínimo asociado con la parte de los mecanismos del solvente. Y tenemos el modelo de Burger que lo está trabajando su compañero Derian y su compañera Estefanía, que es básicamente, tenemos una transición, aquí domina la parte viscosa, la parte elástica, pero tenemos una transición del solvente y aquí tenemos una transición polímero-polímero. Esto es asociado al polímero-solvente, polímero-polímero, y tenemos aquí otras contribuciones, pero son a altas frecuencias. Entonces, quizá experimentalmente no las podemos detectar. Entonces, ¿cuáles son las predicciones que tenemos? En el modelo newtoniano tenemos la función de transferencia en términos de la frecuencia, aquí está. Tenemos la función de transferencia en la pared con respecto a la frecuencia. Tenemos estas curvas relajantes y aquí tenemos la primera aparición de un máximo. Si nosotros hacemos la gráfica entre la función de transferencia y la parte del esfuerzo, aquí sería el esfuerzo, y aquí la función de transferencia, tenemos estas curvas típicas que son como caminos del material que estamos estudiando. Lo más importante es que nosotros al inicio tenemos completamente una función que depende del esfuerzo, y en este punto es donde se alcanza el máximo, que está acá, que está asociado con los mecanismos inerciales. Estas curvas, digamos, son patrones de flujo que nos permiten ver el impacto que tiene el campo eléctrico, el gradiente de presión sobre el flujo
y sobre la interacción entre el fluido y la pared. Aquí tenemos aumentando la elasticidad de la membrana. ¿Qué pasa? Pues las curvas siguen el mismo patrón, pero obviamente ya se empieza a ver cambios. Aquí se ve la resonancia en el sistema y aquí las curvas o los patrones, que es la huella digital, cambian considerablemente. Es decir, aquí estamos comparando el campo eléctrico y el flujo, y aquí el campo eléctrico y la interacción del fluido en la pared a través del esfuerzo. ¿Qué es lo que quiero mostrarles básica en esta presentación? Esto que tenemos acá, que sería el modelo de Maxwell. Aquí tenemos la función de transferencia y la frecuencia. Y me acuerdo que a Estefanía le preguntaron qué significa este pico. Esta es la frecuencia resonante y esto significa que el sistema alcanza la máxima respuesta entre la frecuencia y el flujo, entre el gradiente de presión y el flujo. Entonces, esto es básicamente las curvas resonantes, y aparecen otras secundarias que quizá son importantes. Aquí estamos cambiando el Débora de muy poco viscoelástico a más viscoelástico. Entonces, aquí con poca viscoelasticidad nosotros tenemos esto. Cuando el fluido es muy elástico empieza a decrecer la resonancia. Aquí tenemos la función de transferencia de la pared con la frecuencia y tenemos la misma respuesta. Tenemos una frecuencia donde alcanzamos la resonancia y tenemos una infinidad de resonancias asociadas a las funciones que tenemos ahí. Entonces, lo más importante es que aquí esta función de flujo asocia el campo eléctrico con el gradiente con el flujo volumétrico, y aquí el campo eléctrico con el esfuerzo en la pared. Entonces, aquí estamos cambiando la parte de la elasticidad de la membrana. Aquí está. Entonces, tenemos aquí que esta membrana, al ser más sólida, presenta una menor resonancia y se ve claramente en que decrecen las curvas que están aquí. Entonces, el cambiar una membrana sólida hace que no haya resonancia en el sistema. Entonces, y estos son los patrones que se van a ver con el Débora, que es la parte viscoelástica. Aquí, al inicio, tenemos el punto A, donde están las dos acopladas, el esfuerzo, la función de transferencia del esfuerzo y la función de transferencia del flujo. Entonces, al inicio, nosotros tenemos un sistema que está completamente acoplado y llega un punto donde empieza a decrecer esa relación y básicamente, pues, llega al punto del estado estacionario. Cuando nosotros aumentamos la viscoelasticidad, aparecen patrones que son bastante interesantes, que son esas oscilaciones asociadas al material y asociadas a las funciones de Bessel. Entonces, este material es viscoelástico y fíjense los patrones que siguen. Esto es el inicio. Este punto es muy especial porque es el tiempo dominante de Maxwell. Llega a un punto donde empiezan una inestabilidad o un cambio en las raíces y empiezan a oscilar el sistema. Entonces, esto es típico de cada uno de estos sistemas y lo voy a tratar de explicar con estas últimas gráficas que tengo para que quede desde mi punto de vista espero lo más claro posible. Entonces, tenemos esta función de transferencia del flujo y tenemos aquí la frecuencia. Esto es lo que estamos graficando, esto que está aquí. La variable de entrada es el gradiente de presión o el campo eléctrico, y la variable de salida es el flujo. Estas son las condiciones. Tenemos un fluido viscoelástico y tenemos un fluido de Maxwell. Tenemos la elasticidad de la membrana, que es, digamos, muy pequeña. Tenemos la viscosidad total y tenemos un contraste entre las fases viscoelásticas. Entonces, al inicio, el sistema no tiene una respuesta, es constante. Pero para una frecuencia en particular, alcanza un máximo, que es el máximo asociado a la resonancia. Para valores de frecuencia mayores, aquí empieza a decrecer, pero este punto es un punto en donde ya empieza a haber oscilaciones asociadas a un mínimo y un máximo. Quizá este punto sea un cambio en las raíces de las ecuaciones que estamos trabajando. Si vemos a mi extrema derecha en la función de transferencia del esfuerzo,
en función de la frecuencia, nosotros tenemos un comportamiento constante, pero hay un punto en donde otra vez se alcanza la resonancia. Aquí está. Esta es la frecuencia y después llega otro donde empiezan las oscilaciones que serían este y este. Aquí empieza a haber oscilaciones igual acá. Aquí tenemos el campo eléctrico y tenemos el esfuerzo en la pared. La variable de entrada y la variable de salida. La variable de entrada y la de salida. Y estas cajitas es la relación que se llama función de transferencia de estas dos variables. Ahora, lo que yo quiero hacer es eliminar la frecuencia y quiero comparar estas dos, esta y esta. Esta en el eje de las ordenadas y esta en el eje de las abscisas. Y es lo que yo obtengo aquí. El inicio es esto que está aquí, el inicio, este. Esto es este punto que está aquí para los dos. Cuando yo voy aumentando la relación entre estas dos funciones de transferencia, llego hasta este punto amarillo que está acá. Este punto amarillo es el que tengo aquí de la parte resonante. Este está aquí. Y cuando yo empiezo a decrecer empiezo a aumentar la frecuencia, la relación entre ellas es decreciente y llego a este punto que es el punto donde hay un cambio de raíces, es en esto. Este es el que está aquí. Entonces, al pasar por este punto ya empieza a oscilar tanto este sistema como este sistema. Entonces se presentan estos patrones que son estos loops, que son como orejas que tenemos ahí, donde hay un mínimo y hay un máximo en la función de transferencia del esfuerzo, y hay un mínimo y un máximo en la función de flujo. Y hay tantos como resonancias presentes en los dos sistemas. Entonces, este es como una huella digital del material. Es decir, para un fluido de Maxwell voy a tener una función, para un fluido de Jeffrey con solvente voy a tener otra función, para un fluido de Burgers, interacción polímero-polímero, voy a tener otro tipo de sistemas. Y aquí les presento algunos patrones que se forman entre las dos, la parte real, la parte imaginaria, y estos loops están asociados a la viscoelasticidad del material. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí lo más importante es que a déboras muy pequeños, casi viscoso, no tengo ese efecto. Pero cuando yo voy incrementando básicamente la viscoelasticidad, empiezan a haber esas oscilaciones y se empiezan a formar esos patrones que tienen que ver con el material. Aquí es para la parte imaginaria, cómo se presentan esos caminos que le llaman, y la orientación, la forma, el tipo de curva depende del material, es como una huella dactilar del material. Entonces aquí están este tipo de sistemas, entonces se los presento nada más para ver esta cuestión. Y bueno, las conclusiones pues son básicamente las siguientes. Lo más importante de esta plática para mí, desde mi punto de vista, es esta palabra que es flexoelectricidad, que es la capacidad que tiene un sistema vivo, por lo regular, de cambiar, o un sistema que le llaman de materia suave, materia blanda, que le llaman, para cambiar su curvatura, es decir, que se flexione por efecto de un agente externo. En este caso, el agente externo es un campo eléctrico. Y esto se encuentra en los sistemas biológicos que tenemos en el cuerpo humano. ¿Cuál es nuestra motivación en este trabajo? Que la gente escuche, es decir, que la gente entender cómo se llevan a cabo estos mecanismos. Tratar de aportar algo al entendimiento desde el punto de vista de ingeniería química, tratar de entender cómo trabaja un sistema vivo que es un organismo, muy complejo, pero nosotros lo que hacemos es, pues, simularlos con tubos, con geometrías simples, con esferas, utilizar dinámica molecular para ver las interacciones entre ellos, reología, termodinámica para ver las transiciones de fase, mecánica de fluidos, etcétera. ¿Qué utilizamos como herramienta? El modelado matemático, es decir, el alto cómputo, que ahí está lo que está haciendo su compañero Luis Antonio, el doctor Luis Antonio, casi doctor, que ya estamos esperando eso. ¿Qué expresiones utilizamos? Pues bueno, medibles, como es el flujo volumétrico, el esfuerzo en la pared, y
utilizamos por lo menos herramientas como son la respuesta de una variable de entrada y una variable de salida a través de una función que se llama función de transferencia compleja. ¿Qué ecuaciones tenemos? Pues las ecuaciones básicas del trabajo es la ecuación de conservación, que es de primeros principios, la conservación de la masa sin regeneración. La ecuación de la segunda ley de Newton, que es básicamente fuerza es igual a masa por aceleración, siempre y cuando se conserve la masa. Las ecuaciones reológicas que nos describen la naturaleza entre las fuerzas que son las deformaciones o la rapidez de formación y el esfuerzo, y ecuaciones que están asociadas a balances entre los campos eléctricos, las discontinuidades y las fuerzas de almacenamiento de los sistemas que estamos estudiando. Es básicamente la segunda ley de Newton, pero aplicada a estos sistemas. Los resultados, bueno, utilizamos variantes o familias de modelos de Kelvin-Boyd, de Kelvin-Maxwell, y ¿qué es lo que siempre tenemos? Una respuesta, que son las curvas resonantes entre el flujo y la parte eléctrica, entre la pared y la parte eléctrica. ¿Y qué encontramos en esta investigación? Pues estos loops, que son, digamos, lo que queremos llevarlos a la parte no lineal para ver la competencia entre esos dos mecanismos, entre el aumento en la pared y el aumento en el sistema. Y yo estoy seguro, o por lo menos esa es mi hipótesis, que van a ser algún sistema así cerrado de este tipo, y vamos a poder dilucidar cierta información reológica importante. ¿De qué dependen los máximos? Eso es muy importante y quizá sea desde el punto de vista interesante de los tiempos de relajación. Si nosotros tenemos aquí una curva y nosotros vemos las curvas resonantes, esta curva que está aquí, este punto está asociado a una frecuencia característica, y esa frecuencia característica es el inverso del tiempo de Maxwell, pero el tiempo, digamos, dominante, porque podemos tener un espectro de tiempos. Entonces, este tiempo es una manera de caracterizar el material. Si nosotros tuviéramos un experimento en el que pudiéramos tener respuesta del flujo y respuesta del gradiente de presión, nosotros podríamos ajustar la frecuencia para encontrar el tiempo del material. Entonces sería una manera de caracterizar esto, no lo sé, porque necesitamos consultarlo. Ahí lo tendría que preguntarle al doctor Fausto, al doctor Luis, de si sería posible esto, por lo menos desde un punto de vista teórico. ¿Y esto dónde se aplica? Pues obviamente a la parte de materia blanda que le llaman los físicos, que es la outer hair cell, la sangre con colesterol. Y ahorita hay una teoría que se utiliza mucho para agentes tensoactivos surfactantes, que son, bueno, que le llaman agentes tensoactivos catiónicos, que son los que se encargan de la recuperación terciaria del petróleo, ¿no? ¿Y de qué dependen? Bueno, de la simetría. Este es un zoom a las células ciliadas externas, una simetría. Dependen de una alta viscosidad, de una elasticidad de la membrana muy pequeña, de una inercia pequeña, pero la necesitamos para encontrar las resonancias, y de una viscosidad total, que le llaman bulk viscosity, pero es la viscosidad total. Entonces, los resultados principales, pues es que en el fluido newtoniano se presenta un loop, o sea, se presentan esas curvas cerradas, pero obviamente que la forma, la orientación dependen exclusivamente de la parte elástica del material. En los resultados de Maxwell tenemos cosas muy interesantes, que son esos loops que aparecen, infinitos, que aparecen ahí, y que nos da una medida del impacto que tiene el campo eléctrico sobre el flujo y el campo eléctrico sobre la pared, sobre la parte del esfuerzo. Entonces, estas huellas van a depender de los sistemas que estemos utilizando. ¿Qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en estabilidades de flujo, viendo las geometrías. Varios de mis alumnos, de nuestros alumnos,
están trabajando en cuestiones de oclusiones centrales y periféricas con estas mismas teorías que son basadas en trabajos que presentaron la doctora Corbera, el doctor también Ochoa Tapia, que se ha dedicado a medios porosos y que ahorita está candidateado ahí en la UAM para ser rector. La doctora Corbera acaba de ganar el premio ¿qué? Universidad Nacional, muy bien, y están trabajando sobre esto, pero nosotros estamos utilizando parte de su teoría para implementarla en estos sistemas biológicos. Y también en sangre. En sangre, ellos utilizan sistemas analíticos para describir la sangre, pero los primeros que hicieron la caracterización geométrica de la sangre con colesterol fue el doctor Fausto y el doctor Luis Medina. De ellos son los que han tenido mucho éxito en ese campo, ¿no? También estamos viendo las resonancias en tubos elastoméricos que tienen una elasticidad aparte de las membranas y estamos encontrando una posible explicación para el aumento en el sonido de sistemas de mamíferos y nos estamos basando en estos cuatro trabajos, ¿no? Entonces, las referencias pues, es parte de lo que nosotros hemos trabajado. Este fue un alumno de maestría de Emiratos Árabes que yo trabajé con él. Aquí estoy con el doctor Alejandro Rey. Y bueno, tenemos aquí algunos trabajos que se han publicado en este campo. Y obviamente, pues, lo que queremos es implementar esto con lo que hacemos nosotros y tomar la experiencia de gente como el doctor Fausto, el doctor Luis Medina, la doctora Mayra, el doctor Luis Antonio y también pues la doctora Diola para crear un grupo muy fuerte en este tipo de sistemas. Y bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco infinitamente la oportunidad siempre de presentar como un compañero más y le doy las gracias al doctor Fausto, que es el que originó, el que tuvo la idea, perdón, el que tuvo la concepción de formar estos seminarios que a mí no me parecen buenos, me parecen fantásticos, de acuerdo a lo que yo he visto, cómo se evalúan los estudiantes en el extranjero y al nivel que se llevan. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Edson por su excelente presentación. Y bueno, vamos a tener unos minutitos para una o dos preguntas por si alguien quiere participar. Ahí te echan un aplauso. Sí, gracias. Luis, ¿dudas? ¿alguna pregunta? Sí, muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento y su investigación. Es muy interesante. Mi pregunta es rápida. Se estudió para el sistema de Maxwell, donde hay un tiempo característico principal y que coincide con la frecuencia natural en este caso, de la relajación de esfuerzos. Exactamente. El material relaja, el tiempo que requieren relajar coincide con el tiempo de la frecuencia del campo eléctrico, ¿no? Por eso vemos exactamente. ¿Qué pasaría si tuviéramos un material viscoelástico que tenga dos tiempos característicos? Por ejemplo, el modelo de Borgers, que es el tiempo característico del polímero y del solvente. ¿Veríamos esos dos picos? ¿Cuál sería más intenso, el del solvente o el del polímero? Esa sería mi pregunta, doctor. Y felicidades. No sé, muchas gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, Yael te lo puede decir, Nava Rivera también te lo va a decir, Leticia te lo va a decir, Itzel, por supuesto. Fíjate que el sistema solamente puede tener un máximo, porque lo vamos a hacer, y de hecho varios de nuestros compañeros lo están haciendo, Rosa también lo está haciendo, y con el modelo de Jeffrey. Pero la cuestión es que hay un tiempo dominante que es el que nos va a dar la pauta, es el geométrico. Por eso ya decía, se puede caracterizar. Ese es el dominante y nos va a dar el máximo. Y eso es lo que están sacando varios de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Básicamente, llevar esta teoría a la parte no lineal. Pero sí se puede. No importa el espectro. De hecho, muchos de los que están aquí en esta sala van a estar trabajando con modelos del modelo de sangre del doctor Fausto, de la geometría de 3 tiempos, ¿no? Pero sí se puede. Ok, doctor. Por otro lado,
Sí. ¿Es un flujo homogéneo el que se está dando en el capilar o es un flujo No, homogéneo? es un flujo inhomogéneo, pero fíjate qué chistoso, porque tú tienes una taza, o sea, tú tienes esto, en donde aquí tienes un fluido viscoelástico, aquí tienes otro fluido viscoelástico, y en la interfaz está la membrana. Entonces, cuando activas el campo eléctrico por acá, lo que hace la membrana es cambiar su curvatura, forma el domo, y después vuelve a cambiar su curvatura con un antidomo, por ejemplo, una curvatura negativa. Pero la presión aquí y la presión acá es la misma. Entonces, en esencia, no hay flujo. Lo que pasa es que al activar la membrana, esta membrana transmite movimiento a las fases viscoelásticas, pero es como si fuera una perturbación que va disipando y a lo largo del tiempo pues, va a decrecer. Pero en esencia, si estoy utilizando Poiseuille, es inhomogéneo. Es inhomogéneo. Porque acuérdense que el único flujo homogéneo es y tú lo has explicado maravillosamente, es Couette. De ahí en fuera es inhomogéneo. Sí, de acuerdo. Gracias, doctor. Muchas No, ¿de gracias. qué? ¿De qué? Y gracias, Luis. Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Yo le pregunto a nuestro líder, a nuestro máximo líder, que ha trabajado tanto en la parte de reología como de fluidos viscoelásticos, como en cristales líquidos, si habrá alguna forma de unificar una ecuación que aplique a ambos Pues sistemas. pues es la que me has estado diciendo, que, que me deje de hacer pato y que que la haga, ¿no? Y que la tenemos que trabajar con Luis. De hecho, vamos a meterla en el tensor de esfuerzos. Ahí tenemos que meter la parte del vector director. Y es algo que vamos a trabajarlo. Es acoplar la ecuación que tenemos con una ecuación, con una tercera ecuación que describa la orientación a través del formalismo de Leslie Erickson. Ok, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que le va a tocar a Luis y a todos los que están aquí. Le va a tocar a Luigi hacerlo. Pero como siempre se hará lo que tú digas. Y pues, sin más, les agradecemos su presencia. Ajá. Los invitamos a que nos acompañen en enero cuando regresemos. Que tengan felices fiestas, un Sí, excelente año nuevo, que tengan salud sí, eso es muy importante. y que celebren con sus seres queridos. Y pues estamos en contacto. Bueno, muchas gracias Gracias. a Rosita, al doctor Fausto, a la maestra Guadalupe, que felicidades porque ganó su plaza, a Rosita, a Laura, a Yael, a Leticia, la doctora, a Iván González, que hizo una excelente, y a Itzel Vázquez Roblero. Entonces, nos vemos al ratito para seguir con el trabajo, ¿ok? Entonces ahí veo a Yael, y pues bueno, ahí estamos. Que tengan buena tarde todos y felicidades a la maestra Salinas. A Luis, gracias. Gracias. Gracias, Ahorita te hablo, doctor. ¿no? Ahorita te hablo. Bye. Bye, nos vemos. Bye a todos. Ah, pero no nos vemos, no,